Buen día tengan ustedes y buen fin de semana. Esta es la previsión de magnitud y fecha de temblores de tierra número 2. Emisión 30 de noviembre de 2024. Sería muy conveniente que la entidad encargada de subsidiar las investigaciones en la placa tectónica Andes Norte haga la integración de toda esta placa como una unidad para simulacros, pronóstico, previsión y prevención por parte de la institución de eventos sísmicos para los 3 países que la conforman: Ecuador, Colombia y Venezuela, en toda la extensión que tenga influencia la placa Andes Norte. Hipótesis en la generación de terremotos o sismogénesis en la Tierra. Los terremotos podrían tener origen en cambios bruscos de temperaturas en la placa tectónica Andes Norte a lo largo y ancho de la cordillera de los Andes desde Ecuador hasta Venezuela. En cada alocución hablaré de una característica que se debe tener en cuenta del suelo en la cordillera de los Andes para mis hipótesis en la totalidad de la placa Andes Norte como posibles zonas y microzonas de contacto. Zonas geológicas de depósitos aluviales, coluviales, fluvioglaciares, fluviolacustres y lacustres. Hipótesis de lo que son realmente los terremotos en general, donde hay actividad tectónica con base en 35 años de investigación personal. La Tierra, tiene varios sistemas neurales, las zonas principales que he denominado regiones de inducción sísmica o RIS, o los puntos G de la Tierra, y las más pequeñas contenidas en cada región de inducción sísmica, que son zonas y microzonas de contacto, las cuales, al ser estimulados, cambio brusco de temperaturas, generan espasmos a lo largo, ancho y profundidad de distancias de influencia, y estos espasmos son los terremotos, maremotos y erupciones volcánicas. Aquellos como estas estoy muy seguro de que tienen exactamente las mismas causas. Siempre habrá errores en magnitudes, fechas e hipocentros, pero con datos muy precisos y de gran exactitud, tales errores podrán ser muy bajos. Por ejemplo, es posible que si las informaciones de temperaturas tuvieran una exactitud de centésimas de Fahrenheit o de grados Fahrenheit, la inexactitud podría llegar a ser de horas o incluso de solo minutos, y de la misma manera con las otras variables independientes. La constante en la fórmula matemática principal. Los cálculos son hechos con base en mi fórmula matemática, que incluye una constante de proporcionalidad sísmica denominada AG en letras mayúsculas, en honor a mi padre, Alfonso Granados Rodríguez. Constante para calcular magnitudes con el parámetro de temperaturas en la escala Kelvin, cuando las temperaturas sean menores o iguales a 0 Celsius o 0 grados Celsius, que deberá ser corregida con los datos exactos, teniendo en cuenta todas y cada una de las variables de un conjunto de eventos sísmicos concretos, de parámetros de mucha precisión y de gran exactitud, en cada variable luego de un periodo de verano prolongado, deducida para cotejar mis datos de magnitud con escala de magnitud de momento, que es M y con sub W,
esperando en cualquier momento deducir con parámetros reales y concretos la que será la escala absoluta de magnitudes sísmicas en los hipocentros de los terremotos, que es M sub HC, HC de hipocentros, y que reemplazará a la actual, que de hecho sustituyó a la de Richter. Datos de previsión sísmica para hoy, en magnitud y fecha calculadas. Las posibilidades son altas, más del 80% de que ocurra. La fecha, 22 de diciembre de 2024 a las 0 horas 29 minutos de la madrugada. Magnitud del temblor de tierra, 6.5 en la escala absoluta, es decir, en el hipocentro. Errores en fecha, una semana, 7 días, es decir, entre el 15 y el 29 de diciembre de 2024, y errores en magnitud, un punto más o menos, es decir, entre 5.5 y 7.5. Como no tengo acceso a los datos indispensables, caso en el cual ya tendría los muy probables epicentros e hipocentros, haré en estos días otras investigaciones para intentar deducir, como con la primera previsión, los posibles epicentros y los daré a conocer a su debido tiempo en otro video. Para esto último, suscríbanse al canal, envíenlo a todos sus contactos y habiliten las notificaciones picando en la campana, que quede de color negro, para que tengan prioridad de saber cuándo haré las demás alocuciones, no solo de datos interesantes e importantes, sino de las demás previsiones que haga cuando se cumplan todas las condiciones para eventos sísmicos importantes, en lo posible de magnitudes mayores de 5.1 grados, como se dice hoy, pero es incorrecto el grados. 5.1 de magnitud. Tengan ustedes muy buen día.